Utilizando la norma NTC 3838, que establece las presiones de operación permisible en líneas de transporte, distribución y suministro, nos encontramos con el numeral 4, que habla precisamente de la máxima presión de operación permisible. Y aparecen entonces allí una serie de criterios generales y especificaciones, llamémoslo así. Analizaremos esta parte. Dice que la máxima presión de operación permisible de un sistema de transporte, distribución o suministro de gases combustibles de la segunda y tercera familia en estado de vapor no deberá exceder el menor de los siguientes valores. Bien, varias cosas para aclarar ahí. Antes que nada, ¿qué son las líneas de transporte? ¿Qué es una línea de transporte? Pues una línea de transporte es aquella que trabaja a alta presión, como es el caso del gasoducto. Líneas de distribución. Las líneas de distribución ya son líneas que trabajan a media presión, tales como los anillos, las arterias y las acometidas. Y los gases combustibles de la segunda y la tercera familia, pues es la clasificación de los gases. Básicamente nos hablan de gas natural y GLP, que son gases. Cada familia se parece mucho en la manera como se lleva a cabo la combustión. O sea, dentro de una familia de gases puedo utilizar cualquiera de los gases de esa familia en un equipo sin realizar conversión, ¿sí? O sea, sin hacer cambio de inyectores. Básicamente es eso. Eh, Muy bien. Una vez aclarado eso, entonces nos dicen que no debe exceder, bueno, en estado de vapor. ¿Por qué en estado de vapor? Nos aclaran que en estado de vapor porque el GLP se puede encontrar en los dos estados, en el estado líquido cuando está en el recipiente, pero cuando se consume, entonces, o cuando se prende un fogón, cuando se prende el quemador, entonces ya se quema en estado de vapor. Por eso se hace esa aclaración ahí. Y nos pasan a mencionar aquí que no debe exceder el menor de los siguientes valores. Bien, entonces nos dicen, en el numeral 411 nos dicen que para sistemas de gas cuyos datos de diseño son conocidos a partir de lo especificado en la norma 3728. Entonces recordemos, y hago aclaración aquí porque estamos analizando precisamente la norma, estamos leyéndola para que no se nos pierda, digamos, ningún detalle para ser lo más correctos posibles. Y estamos analizando cada uno de los términos. Entonces, nos dicen que no se nos refieren a diseño. Recordemos que el diseño es todo aquello que hace referencia al trazado de la red, al esquema tridimensional, a las memorias de cálculo y a la aplicación de todas las normas referentes a eso. Centros de medición, válvulas, anclajes, tipos de tubería, tipos de acople y todo. Y la norma 3728 pues nos habla ya es de gasoductos, o sea, esa norma habla de líneas de transporte, gasoductos básicamente. Y nos habla de una serie de localidades que son, digamos, zonas geográficas que están clasificadas por ejemplo, zonas por donde pasan, donde hay escuelas, donde hay centros comerciales, donde hay hospitales. Entonces el gasoducto, las líneas de transporte que van ahí tienen que tener ciertas distancias de alejamiento, eh, distancias de retiro, llamémoslas así, con respecto a la línea de gas que va por allí, y específicamente pues eso está en la norma NTC 3728, en esta norma que nos mencionan aquí, y se clasifican esas zonas geográficas como en 6 tipos más o menos. Dice que la máxima presión de operación, esto no deberá exceder este valor. O sea, la presión de diseño prescrita para el componente más débil. Es decir, que si
ahí tendríamos entonces que analizar cuáles serían los componentes, ¿cierto? Entonces hablamos de bridas, hablamos de anclajes, hablamos de tuberías, hablamos de tipos de acople. Entonces, el más débil de todos esos componentes es el que determina cuál es la máxima presión de operación, porque tendrá que ser, mire lo que nos explican ahí, deberá ser, no deberá exceder ese valor. O sea, no deberá exceder. O sea, si algún componente tiene una presión de operación, o sea, resiste hasta, voy a decir cualquier cosa, hasta 100 psi, entonces la presión de operación no viene en el numeral B, entonces perdón, la parte B del numeral 411, entonces nos hablan de que la presión máxima de operación no puede ser superior a la presión obtenida de dividir la presión de ensayo que se le hizo al sistema. Recuerden que cada vez que se construye una instalación, entonces se somete a ensayo. Si cojo esa presión de ensayo y la divido por uno de estos factores de acuerdo a la clase de localidad por la cual va a ir la tubería, de acuerdo, recuerden que la clase de localidad está en la norma 3728. Ahí en la parte, en la descripción de este video, les voy a dejar el link para que vayan y repasen un poquito allí. Recuerden entonces que si yo tomo esa presión de ensayo y la divido por uno de esos factores, si es tubería, fíjese, localidad 1, analicemos. Hice la presión de ensayo a 90 psi, por decir algo, y estoy en la localidad 1, entonces cojo esa presión y la divido, la presión de ensayo, y la divido entre 1,10 cuando es tubería 0. Ese valor que me da ahí, entonces debe ser un límite para la presión de operación. Yo no puedo someter ese sistema a una presión de operación superior a esa. Si son tuberías plásticas, recuerde que cuando estamos hablando de tuberías plásticas estamos hablando de líneas de polietileno. Entonces, de nuevo, la presión a la cual le hice el ensayo a esa tubería la divido entre 1,5 para la localidad 1, y la presión de operación de ese sistema no puede ser mayor que eso. Y aquí está para tuberías de cobre. Inclusive entonces habría que interpretar también aquí los tipos de materiales, habrá que tenerlos en cuenta, y la localidad como acabamos de decir. Listo. Teniendo entonces que PE es la presión de ensayo. Eso está establecido entonces en esta tabla. Recuerden, numeral 411, norma NTC 3838, parte B, y estamos hablando de presiones máximas de operación. Bien, entonces en el numeral C el numeral 411, parte C, nos hablan de unas presiones que vamos a ver luego en otro video, que son las que se reportan en el numeral 42. Cuando lleguemos ahí, entonces lo estaremos mirando. En la parte D de ese numeral 411, presiones máximas de operación, entonces estamos hablando de la presión de suministro necesaria para el funcionamiento seguro de los artefactos a gas. Y ahí hablamos entonces de las líneas individuales o redes internas, red interna a una industria, red interna a un restaurante o comercio, red interna a una instalación residencial, en fin. Y aquí nos dice entonces que la presión máxima de operación no puede ser superior a esto. O sea, esa línea no puede ser superior a ese valor. Bien, eso en cuanto al numeral 411. El numeral 412 ya nos habla entonces de cuando hablamos de sistemas de gas. Ahí nos plantean para sistemas de gas en acero, en los cuales no se conoce alguno de los datos de diseño. Bien, entonces en este caso ya nos especifican sistemas que operen a presiones superiores a 7 bar. Ya nos hablan de que esas son como las condiciones de que sean líneas de gas en acero. No conocemos alguno de los datos del diseño, esa es la situación. Entonces ahí nos dicen que la máxima presión de operación permisible se limitará a la presión que se obtiene cuando se divide
algo similar a lo que vimos en la tabla 1, la presión de ensayo, ¿sí? Por el factor apropiado de acuerdo a esta tablita que tenemos aquí. Entonces, varias cosas ahí por aclarar. Una, la presión de ensayo, la presión a la cual se ensaya la instalación después de haber sido construida. Pero ya, o sea, es lo mismo que en el mismo caso en la tabla 1, pero aquí es para líneas que sean en acero y a presiones altas. Recordemos que la presión alta la establece la norma como presiones superiores a 7 bar. Bien, entonces, aquí nos dicen la clase de localidad y la máxima presión de operación. Entonces, observe que yo tengo que tomar aquí, entonces es la presión de ensayo y dividirla por este factor de acuerdo a la localidad en donde esté. Recuerde que eso de las localidades, entonces ahí está en la descripción, está el enlace para ver cómo son esas localidades especificadas en la norma pues 3728. Mire, este es el numeral 412. Pasemos ahora a la parte A específicamente, vamos por la parte B. Bien, entonces el numeral, la parte B del numeral 412 nos habla de que la máxima presión de operación cuando se trata de líneas que funcionan a presiones inferiores a 7 bar, este valor que está aquí, 7 bar, la máxima presión de operación permisible se limitará a la presión, al resultado, o sea, lo mismo de las otras dos tablas. De nuevo aparecen aquí las clases de localidad y los factores, o sea, tengo que dividir la presión de ensayo entre uno de estos factores. IPC 3838 establece las presiones de operación máximas que se permiten en líneas de transporte, distribución y suministro. Líneas de transporte o gasoductos, líneas de distribución, aquellas líneas tales como acometidas, arterias y anillos, y líneas de suministro, aquellas que se conocen como montantes, redes internas y demás, bien sea de los sectores, para este caso, sectores residencial, comercial e industrial. Pues bien, en los numerales 411, 412 y 413 se refieren a determinar o a definir esa presión de operación máxima cuando se conocen en el 411, cuando se conocen todos los aspectos correspondientes cuando se conoce pues todos los parámetros del sistema. En el 412 pues cuando se habla de, cuando se desconoce algún dato del sistema, pero se sabe, pero la línea trabaja a presiones mayores a 7 bar, así está clasificada, o menores a 7 bar. Todo depende entonces, como lo hemos visto, de las presiones de ensayo, las cuales se deben dividir por un factor y algunos criterios técnicos de diseño, como se vio. Pero es fundamental, y hay que recalcar que es fundamental la presión de ensayo, o sea, la presión con la cual se ensaya la red una vez se haya construido. Específicamente en el numeral 413, que de esa sección de la norma 41, o sea, del numeral 41, la parte 413 que nos falta, nos habla entonces de las presiones de operación para sistemas que trabajan en acero y del cual no se conoce el valor de la prueba de presión. O sea, no se conoce ese valor. Son redes que ya están funcionando. Entonces, para poder determinar la máxima presión de operación permisible, entonces hay que recurrir a la que determine el operador, o sea, el que opera ese sistema. El operador puede ser el encargado del gasoducto, la empresa encargada del gasoducto, la empresa distribuidora, en fin. Y se debe determinar, esa máxima presión de operación que determina ese operador lo hace considerando la historia de ese sistema, es decir, cómo se ha comportado ese sistema, teniendo en cuenta
aspectos tales como la corrosión que ha presentado el sistema, la máxima presión de operación efectiva que ha tenido ese sistema y los cambios en la clase de localidad. Con esos aspectos, teniendo ese historial y esas estadísticas, entonces el operador del sistema entra a determinar la máxima presión de operación permisible, ya que se desconoce el valor de la prueba de presión, que recordemos que es la presión de ensayo con la cual se determina para los numerales 411 y 412. Bien, entonces ahora en la parte 4.2 vamos a mirar entonces lo que corresponde a la máxima presión de operación permisible que se designa para esos sistemas. En la 4.1 vimos los criterios técnicos para determinar esa máxima presión de operación. Ahora vamos a designar esas máximas presiones de operación en las líneas tanto como en líneas de cualquier tipo, sea transporte, máxima presión, distribución, media presión o suministro, que trabajan normalmente a baja presión y algunas a media presión. Muy bien, dice entonces esta norma, la 3838, que deberá tenerse en cuenta lo que dice la tabla 4. En la tabla 4 van a aparecer esas presiones de operación, pero teniendo en cuenta los criterios técnicos especificados en la 4.1, que los cuales pues ya analizamos. Bien, miremos entonces que aparece en la tabla 4. La tabla 4 se denomina máximas presiones de operación permisibles, MPOP. Bien, tenemos un encabezamiento que nos dice que es la clase del sistema de tubería y la clase de usuario. Hay una clasificación inicial. Lo segundo es el tipo de gas que se está utilizando, gas natural o GLP. Bien, entonces para el caso de líneas que van a alta presión, o sea, presiones mayores a 7 bar, ¿sí? Entonces manométricos, obviamente, dentro de las cuales tenemos lo que nosotros llamamos las líneas de transporte. Entonces, aquí nos remiten a el numeral 4.1 que acabamos de ver, o sea, hay que tener el criterio del numeral 4.1. Recordemos las tres partes de ese numeral: 4.1.1, algunos criterios técnicos cuando se conoce todo lo del sistema; 4.1.2, cuando se desconoce algún dato del sistema y el sistema funciona a presiones mayores a 7 bar. Ese sería el caso, ese es el que habría que tomar realmente, o sea, el 4.1.2 y 4.1.3. Sobra decir, como de costumbre, que al respaldo de este video, en la parte de la descripción, entonces aparecerá el link o el enlace para que usted haga el repaso si no ha visto esos conceptos previamente que ya analizamos en ese video. Bien, en lo que se refiere a líneas primarias, las líneas primarias son líneas que pertenecen al sistema de distribución, ya no son del sistema de transporte. También trabajan a alta presión. Nosotros hemos clasificado como tres clases de líneas de gas, que son las de transporte, que hemos dicho que trabajan a alta presión; las de distribución, que son los anillos, las acometidas y las arterias, que hemos dicho que trabajan a media presión; y las de suministro, que normalmente trabajan a baja presión. Sin embargo, dentro de esos, tales como las líneas primarias, hay algunas líneas de distribución que también trabajan a alta presión y son las que se conocen como líneas primarias, ¿sí? Son líneas que son en tubería de acero y que van normalmente desde la City Gate hasta la estación de distrito, o sea, las estaciones de regulación de presión. Esas líneas primarias, que repito, se consideran parte del sistema de distribución. Entonces nos dicen que si trabaja, que la máxima presión, recuerde que estamos hablando de esta tabla, la máxima presión de operación permisible para esas líneas es de 19 bares. Aquí está su equivalente en PSI, 275.6.
y para el caso de GLP no aplica, en este caso no aplica. Así como las líneas de transporte tampoco aplican para el GLP. Eso respecto a las líneas primarias, y cuando estamos hablando, recuerde muy bien, de alta presión, ¿sí? Bien, cuando tenemos instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos industriales y que son derivados directamente de líneas de transporte o líneas primarias. Sucede que una industria puede estar directamente conectada de una línea de transporte, ¿sí? Son grandes consumidores. Estas líneas van a trabajar a alta presión. Entonces, para esas líneas, la presión de operación, la máxima presión de operación será una presión pactada, o sea, es una presión que se pacta bien sea entre pues, el industrial, el consumidor y el distribuidor, en fin. Ese es cuando se dé esto, cuando la industria esté conectada directamente con una línea de alta presión, bien sea una línea primaria o bien sea una línea de transporte, entonces se pacta la presión, la máxima presión de operación a la cual va a trabajar esa línea de gas. Bien, cuando hablamos de la norma NTC 3838, entonces recordemos que define las máximas presiones de operación y que en la tabla 4 aparecen esos valores de MPOP, ¿sí? Máximas presiones de operación permisibles para alta, media y baja presión. Para media presión, que ya alta presión ya lo vimos en otro video, esa referencia a ese video está en la descripción. Puedes buscar para completar todo lo que estamos viendo aquí, que no te quede faltando nada, pues buscar en la descripción de este video y ahí encontrarás el enlace hacia los otros videos que están conectados con este para tener la idea completa. Bien, en lo que se refiere a media presión, la media presión entonces está clasificada como presiones que van entre 140 milibares y 7000 milibares, como lo tengo allí resaltado. O si hablamos en PSI, entre 2.03 PSI y 101.5 PSI, para redondear entre 2 y 100 PSI. Pero recuerden que son manométricos. Ojo con eso porque son diferentes a los absolutos. Los manométricos, los que se miden presiones internas en la tubería, sin tener en cuenta la presión atmosférica. Bueno, a diferencia, a primera vista, entonces podemos ver que a diferencia de las altas presiones, allí hablábamos de bares, PSIG, ninguno de ellos aplica para GLP. Obsérvese que ninguna de ellas. O sea que la alta presión no aplica para GLP. En cambio, para el caso de media presión ya se empieza a aplicar. Nos dicen entonces en el primer casito que aquellas líneas que llaman líneas secundarias, líneas de acometida y líneas matrices fuera de la edificación, ubiquémonos a ver, líneas secundarias, estaríamos hablando entonces de anillos y de arterias, o sea que hacen parte del sistema de distribución. Líneas de acometida, aquellas que llevan el gas desde las líneas secundarias hacia el edificio. Líneas matrices, aquellas líneas matrices exteriores a la edificación, o sea, aquellas que llevan, o sea, donde queda una primera regulación de presión y hay que atravesar una zona hasta llegar al edificio. Esas son las líneas matrices exteriores a la edificación. Entonces, para esto, esta norma define lo siguiente. Dice que la presión a la cual puede operar, la máxima presión a la cual puede operar es de 7000 milibares, o sea, 7 bares. Aquí lo dice. Estos numeritos que están aquí los pasaremos a aclarar, como decíamos. Son, digamos, como un anexo a esta tabla donde se hacen aclaraciones. El 2 hace referencia a presiones pactadas. El 1, pactadas entre los dos actores allí del sistema,
puede ser el consumidor, o sea, el usuario, y el distribuidor, en fin, lo vamos a aclararlo luego. El 1 hace referencia a unas excepciones que se tienen, o sea, una ampliación o excepciones que se dan. Bueno, aquí entonces nos dicen que si cuando se trata de GLP, entonces puede funcionar a 1000 bares, dice aquí. Perdón, 1000 milibares. Aquí está la... Muy bien, entonces recordemos eso. Obviamente el valor que tenemos aquí al frente, pues es el equivalente, o sea, la conversión de ese valor que está dado en milibares, ¿cierto? Convertido en PSI. Bien, cuando, cuando hablamos entonces de instalaciones para suministro de gas, o sea, ya nos estamos metiendo como adentro, para usos industriales y que son derivados de líneas secundarias, o sea, industrias que se surten a partir de arterias, llamémoslo así, pues hablando aquí como más en un idioma de nosotros, entonces esta norma, la 3838, nos especifica que debemos remitirnos a los numerales 2 y 5, ¿sí? De la extensión de esta tabla. Aquí dice continúa, esa es la que vamos a analizar. Y son unas aclaraciones, unos adendos, hagamos de cuenta que son unos adendos. Aquí entonces para el GLP ya nos dan un valor de 1000, ¿cierto? 1000 milibares. Para ese sí está definido, bien. Llegamos al caso de líneas matrices interiores en edificaciones para suministro de gas derivadas destinadas a usos residenciales y comerciales. Lo anterior era industria, ahora vamos con comercio y residencia. Entonces se nos dice que se nos permite una presión de hasta 350, ¿cierto? 350 milibares, ¿sí? Y si es para GLP, también de 350 milibares. ¿Cuáles son estas líneas? Pues estos son los famosos montantes que van por parqueaderos y en fin, tuberías que suben por buitrón, en fin, todo líneas matrices. Bien, para baja presión, entonces nos habla esta norma de tres tipos de instalaciones. Entonces nos habla de líneas individuales en instalaciones para suministro de gas destinadas a usos comerciales. Ahí nos dice que podemos estar utilizando una máxima presión de operación de 140 milibares, tanto si es gas natural como si es GLP. Bien, para el caso de líneas individuales destinadas a usos residenciales y que tengan un regulador asociado, o sea, que tengan reguladores adentro, reguladores de bloqueo, entonces podemos trabajar también a 140 milibares, tanto si es gas natural como GLP. Y por último, aquellas instalaciones residenciales individuales que no tengan regulador asociado, entonces pueden trabajar a una presión de 23 milibares para el caso del gas natural y de 35 milibares para el caso del GLP. Bien, haciendo aclaración de los famosos numeritos superíndices que tenemos allí, que no son más que aclaraciones, entonces nos dicen que las líneas primarias, estas líneas primarias, pueden trabajar con una máxima presión de operación decimos de 19 bar, cuando es gas natural, pero GLP no, o sea, no aplica ahí. Y que se puede aumentar, este numerito 1 quiere decir que se puede aumentar hasta 28 bares, pero bajo ciertas condiciones ya muy técnicas ya del sistema. Y eso es llamemos que esto es para el diseño de un gasoducto o de una línea primaria que trabaja, perdón, gasoducto no, línea primaria que está entre la City Gate y la estación de distrito. O sea, ahí es donde tendremos
que tener en cuenta eso. Y hace referencia a la cantidad de volumen de gas a condiciones estándar que existen entre dos puntos de la tubería. No pasaré a detallar esa parte porque considero que ya es un caso específico donde uno va, recurre a la norma y analiza ahí. Bien, para el numeral 2 que aparece aquí, de estas líneas a alta presión, entonces allí tendremos que decir que son presiones que se pactan, ¿cierto? O sea, instalaciones que sean industriales y que se peguen de una vez, ¿cierto? De líneas de transporte o de líneas primarias como las que vimos, entonces esa presión se pacta. El usuario pacta bien sea con el distribuidor, con el comercializador o con el transportador, con el operador, pues entonces es a pactar esa presión. Bien, como vemos, pues son como casos así especiales. En el numeral 3 nos dicen, y el cual aplica aquí en este caso, este que tenemos aquí, que es para líneas secundarias, líneas de acometida y líneas matrices, para esta que tenemos aquí. Entonces se puede aumentar esa presión hasta, podemos decir que trabaja, hasta el momento estamos diciendo que trabaja a 7000 milibares, pero se puede aumentar si usted lo requiere hasta, son casos especiales, ¿cierto? Hasta 10.000, puede ser hasta 10.000 milibares, no 7000, sino hasta 10.000. Se puede aumentar hasta 10.000, teniendo en cuenta la norma 1746, que es la de tuberías plásticas, y los materiales que allí se utilicen. Hay que ir allá y analizar esa norma. Como usted puede ver, siempre toda norma remite a otra norma, entonces eso se forma una cadena ahí. O sea que usted, para ser experto, debe tener a la mano todas las normas, ¿cierto? Yo aquí le doy, digamos, los parámetros más o menos para que tenga en cuenta y sepa a dónde recurrir o aplicar directamente. Ya como estamos observando, son casos especiales. Para el caso 4, que es el que tenemos aquí, que ya es para GLP, entonces se pueden utilizar hasta, aquí estamos diciendo que estamos utilizando hasta 1000 milibares, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo allí, pues se puede utilizar hasta 1400 milibares, dice ese numeralcito 4, siempre y cuando no se condense el GLP en las tuberías, no haya condensación. Y todo atendiendo, de nuevo, como se hace la remisión, atendiendo a lo que dice la norma NTC 2505.